Ok, ya debería estar activada en la clase de hoy. Y como lo indicó don Luis, esta estaría terminando el 5 de enero. Eso significa que la clase o el examen que estaría iniciando desde hoy, diciembre 15, estaría terminando hasta la semana del 5. Entonces tenemos todo ese chance porque esa semana está con la semana que sigue, que es la de diciembre. Entonces, para que sepan que la semana que sigue no tendríamos clases, estaríamos de vacaciones. Ok, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy que corresponde al programa de formación técnica, control de calidad aplicado en la industria de dispositivos médicos. Amy, creo que no estoy presentando todavía. Y voy a compartir entonces. Ahora sí. Este es el programa de formación técnica, control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. Este es el módulo 6, técnicas de inspección, y estamos en la semana 4. La clase anterior lo que estuvimos estudiando fue muestreos, la tabla militar. Hicimos varios ejemplos de cómo estudiar, cómo revisar una tabla militar y cómo ponerla en práctica. Y al final vimos todo lo que es el diseño de planes de muestreo usando esta tabla militar estándar. La temática de la clase de hoy es conceptos claves, trazabilidad y plan de recuperación o recall. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a ver conceptos claves de calidad. El primero es rastreabilidad. Entonces, esta imagen me gusta bastante porque muestra cómo debe ser el tema de la rastreabilidad. Cuando se indica este término es cuando se trata de hablar sobre la capacidad de identificar sistemáticamente el rastro, como su palabra lo indica, rastreabilidad. Entonces, el rastro de un producto con el fin de localizarlo. Esto ya a través de la venta. Digamos que se produjo un producto, se vendió y entonces este producto como tal, uno, por decirlo así, le sigue el rastro para encontrarlo. Y esto es cuando lo que se necesita saber es hacia dónde se fue ese producto, es que se está hablando de rastreabilidad, porque a veces tendemos a confundir el tema de trazabilidad. Rastreabilidad como tal es seguirle el rastro, como la palabra lo indica, pero para saber a dónde se fue ese producto. Entonces, por eso es que la imagen indica que aquí tenemos un agricultor que vendió, vamos a decir, maíz. Ese producto que le hizo el maíz se fue en un transporte, lo empacó y lo envió en un transporte. De ese transporte se fue a una planta exportadora. Después de la planta exportadora se tomó otro transporte que puede ser en avión, puede ser un barco. Luego, bueno, aquí tenemos ya el puerto marítimo, luego la industria y por último el consumidor final. Entonces es cuando queremos saber hasta dónde fue ese producto, se llama la rastreabilidad. ¿Por qué? Porque todo ese transporte, luego también otro tipo de transporte, porque no siempre es como directo, que se realiza el producto y se envía y ya llegó al cliente final. A veces las ubicaciones están muy lejanas, entonces pasa de un transporte, llega a una bodega, de esa bodega va hacia otro transporte, de ese otro transporte puede que llegue a un sede o a una localidad central y de esa localidad central es que se distribuye a los diferentes clientes. Entonces, todo ese rastro que dejó, por decirlo así, el producto es el que se sigue para saber hasta dónde llegó. Y por eso aquí es donde luego vemos el tema de la trazabilidad, que es el que viene acá. ¿Por qué? Porque la trazabilidad es lo que nos da esa identificación para poder saber dónde está ese producto, dónde fue que se elaboró, cómo se elaboró, quién lo elaboró, con qué materiales, etc. Entonces, cuando queremos identificar a partir de qué materias primas se elabora un producto, podemos hablar de trazabilidad. Entonces, rastreabilidad, el rastro,
pero saber dónde está o a dónde fue. Y trazabilidad es de qué materias primas se hizo, pero también quién lo hizo, cómo se hizo, en qué momento, cuál es el lote específico, las personas que lo hicieron. em, Claramente aquí, como lo indican las materias primas exactas, si esta materia prima con este lote fue el que se utilizó, incluso los turnos, si fue turno A, turno B o las personas que pertenecen a ese turno, todo eso lo sabemos a través de la trazabilidad. Entonces, un adecuado sistema de trazabilidad va a permitir, por ejemplo, la localización inmediata de los medicamentos o un producto específico de industria médica, un catéter, una bomba de oxígeno, todo esto por diferentes motivos sanitarios o no, que se necesita saber de dónde viene y con qué materia se hizo, para ser retirados, por ejemplo, del mercado porque hubo algún problema. Entonces, la trazabilidad es eso específicamente, saber todos los componentes, cómo se hizo, quién los hizo, toda la información del producto como tal. Y a nivel de industria médica esto es sumamente importante porque precisamente si pasa alguna situación que hay una probabilidad, siempre se espera que ese riesgo sea el mínimo, pero hay una probabilidad de que algún producto falle por alguna condición, que, que aún así, a pesar de nuestros controles a nivel de la empresa, el producto pueda, por alguna situación, incluso que no sea meramente de manufactura, sino que de transporte, de cómo eh, moví el producto de un lado a otro, todo eso, algo sucedió, entonces necesito entender eh, en qué momento se hizo, cómo se hizo, quién lo hizo, para poder dar o hacer una investigación, un root cause analysis, que así le llamamos, una investigación de causa raíz para entender el problema y para poner en las acciones correctivas necesarias. Entonces aquí hay una imagen donde nos indica cuáles son los pasos, por ejemplo. Entonces, en la unidad de consumo necesito una identificación, por ejemplo, fecha de caducidad, nombre de fabricante, nombre de procedimiento, identificación plana. Esto es, podríamos decir que es algo general, no necesariamente tiene que ser algo de consumo, digamos algo de comida, etcétera, sino que a nivel de productos de industria médica también tienen caducidad, tienen por supuesto el nombre de fabricante, algunos también vienen procedimientos, viene datos específicos para entender cuál es el lote y todo lo que se mencionó anteriormente, por ejemplo, de materias primas, etcétera. El centro de distribución, en este caso, también lleva una identificación. Por ejemplo, tiene el código ID del producto, el del PALER, el código de barras y fecha de caducidad. Esto es porque a nivel de manufactura, por supuesto, le vamos a poner todo lo que ya indicamos, materia prima, lotes, personas que lo elaboraron, etcétera. Pero ya a la hora de transportarlo, también tiene que identificarse también dónde está localizado, y cuál es exactamente esa ubicación. Digamos que en este caso es un pallet, podríamos decir, si fuese el caso, o a veces tenemos cardex, que le llamamos así, que son eh, lugares donde hacemos el, donde colocamos la materia prima o más bien el producto terminado y los guardamos, pero no son solo racks, sino que son más automáticos. Esos tipos Cardex son los que tenemos en muchas industrias médicas también y entonces también tiene su localización que debemos conocer para saber luego dónde ir a buscar ese producto. Y también, por supuesto, fecha de caducidad. A nivel de fabricante, también tenemos código ID del producto, también el PALER, la fecha de caducidad, la fecha de expedición. Y a nivel de productos, componentes secundarios, también se coloca siempre los lotes de las materias primas. Por ejemplo, también información como día, hora de producción, número de lote y línea de envasado también. Entonces, toda esta información a través de trazabilidad, de identificación, no necesariamente es que el producto como tal, cuando usted lo vaya a utilizar, tenga 10.000 etiquetas, por decir algo, sino que la documentación que va con ese producto
tiene esa información y esa información es la que va a permitir que cualquier producto que yo tenga, donde sea que se haya enviado, por ejemplo, a China o a Japón o a Estados Unidos o a Chile, se pueda identificar de dónde viene, cuál es el fabricante y este fabricante pueda luego ir a entender dentro de su documentación cuál es esa historia de ese producto para hacer cualquier investigación que sea necesaria. Aquí tenemos un video, vamos a ver si se reproduce. Tenemos un fallo con el video, pero vamos a continuar y cualquier cosa entonces lo vemos al final para aprovechar el tiempo. Luego tenemos elementos de un programa de trazabilidad. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos 6. Codificación e identificación, seguimiento interno efectivo, diferenciación individualizada de los lotes, mantenimiento adecuado de registros, compras a proveedores con garantía y documentación sistemática. Y cada uno de estos elementos que son parte de un programa de trazabilidad, vamos a verlos detalladamente a continuación. Iniciemos con la codificación e identificación. Es imprescindible establecer un código global para cada producto, que ya sea al por menor o al detalle, y esto es importante complementarlo con los registros documentales correctamente llevados. Este código tiene que conectar al consumidor o bien el lugar de venta al detalle con el fabricante y finalmente con el lugar de producción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dependiendo del producto, las empresas desarrollan un tipo de codificación que es más fácil para estas empresas o que les va a permitir a estas empresas poder localizar incluso productos y saber de qué tipo de familias son, de qué tipo de áreas están o de qué tipo de áreas vienen, etc. Cada fabricante o cada empresa va a desarrollar su propio código. Puede ser 1XX0 para el área tal, puede ser 235D, ¿verdad? Ese tipo de codificación va a ser específico para cada producto y para cada empresa, pero lo que se recomienda o lo que hacen estas empresas es que tienen algo global, como que iniciamos con un código que es genérico y después tenemos, por ejemplo, un dash que sería como un guión 05, guión 007, guión 008 y así vamos para identificar los diferentes productos que pertenecen a una misma familia y que ese tipo de codificación le va a permitir entender fácilmente a un fabricante de dónde viene, de qué familia es, por ejemplo, ese producto. Entonces, este tipo de identificación además debe contener toda la información necesaria para rastrear el producto y también detectar cualquier posible fuente de contaminación. Eso es en caso de que sea necesario un retiro del mercado. Cuando hablamos de contaminación, en realidad esto es referente a cualquier tipo también de defecto. Por ejemplo, que si estamos hablando de un catéter que en el mercado se encontró una obstrucción, por ejemplo, o que se encontró un golpe. Entonces, este tipo de defecto que ya lo encontró a nivel de el cliente, con ese tipo de identificación nos va a permitir entonces ir a realizar toda esa investigación de la que ya hablé también. Entonces, en otras palabras, codificar consiste en identificar los productos de modo que no haya error, porque es un código específico, con un código, un signo, y este código se asocia a una etiqueta adherida al producto que permite acceder a él electrónicamente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que
podemos escanear los productos con un código de barra que va a tener y cuando escaneemos ese producto ya podemos revisar toda la información pertinente a ese producto en específico. ¿Alguna duda hasta acá, Amy? Perfecto. Y este ejemplo es de los códigos que mencionabas. Es común, es el código de barra que usualmente vemos en los productos. No solo lo vemos a nivel de productos de alimentación, sino que también en productos cosméticos, en productos de industria médica, por supuesto que los vamos a ver. Esto es, digamos, algo general que se realiza en todos los productos, sobre todo en esos productos que son de venta en diferentes lugares. Cuando hablamos de productos naturales y esto, muchos, por supuesto, no tienen todo el eh, inversión posible para realizar este tipo de códigos y por eso son industrias más pequeñas. Pero los productos que son vendidos a este nivel, como las industrias médicas, van a tener sí o sí el código de barras. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que tiene un código de barras en un sistema EAN, así se le conoce, y son los más utilizados. Por ejemplo, son estos EAN, los productos comerciales por medio de códigos de barra. Este es el EAN, significa European Article Numbering, es que es numeración europea, podríamos decirlo así. Tenemos un número, por ejemplo, esto está en 80 países desde 1977, que es europeo, y es compatible con el Sistema Universal de Producto, que es UPC. Entonces, el código de barra, usualmente hay diferentes otros tipos de sistemas que utilizan o que realizan este tipo de códigos de barras, pero uno de esos es el EAN. Y este código de barras se compone de diferente numeración, que es su orden específico. Este es algo general, ¿verdad? Claramente el número como tal va a cambiar porque es un número único para cada producto, pero la forma en cómo está ordenado y cómo se debe leer va a ser general, como una norma. Entonces, la primera numeración, los primeros tres números es la clave del país. Los otros 5 números es la clave de la empresa, que son del 4 a 7 dígitos. Luego los otros 4 dígitos son la clave del producto, de 2 a 5 dígitos. Y el último es el dígito verificador, que es solamente un dígito. Entonces, en el ejemplo, este es un producto. La clave como tal es de México, que son esos 3 números. La clave de la empresa, que son esos 5 números que vienen después. Esa clave como tal pertenece a Refrescos GSI. Y luego los otros 4 números son refresco de manzana, 600 mililitros. Vean lo detallado que es para identificar qué tipo de producto estamos revisando. Y el último, el número 3, es el dígito verificador, es para saber exactamente cuál es de todos esos refrescos de manzana, que es uno de esos, cuál es el específico. Luego, otro elemento clave del programa de trazabilidad es el seguimiento interno efectivo. Esto es que la rastreabilidad implica que todos los fabricantes o cada uno de los fabricantes de productos, en específico de productos de industria médica, esto es una obligación, que deben desarrollar y establecer programas que permitan conocer y seguir la identidad de los lotes y también la cantidad de materia prima utilizada en la elaboración de sus productos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como parte de esa trazabilidad, de esa identificación de un producto, también se deben saber cuáles son los lotes específicos utilizados de materia prima. ¿Por qué? Porque a veces a nivel de industria médica, a nivel de productos de industria médica, tenemos y podríamos tener algún defecto
que no necesariamente es por la manipulación a la hora del empaque o en la manipulación a la hora de la manufactura, sino que a veces incluso hay problemas con materias primas. ¿Y qué tipo de problemas de materia prima? Pueden haber de todo tipo, desde que una materia prima se venció y nadie se dio cuenta cuando se manufacturó, o incluso a veces que una materia prima se expiró, por ejemplo. Bueno, en ese caso de que se venció o se expiró, que es el mismo caso, pero puede ser también que una materia prima está dañada o se le hizo un cambio a nivel del vendor y nunca lo notificó a la empresa, entonces la empresa utilizó ese producto con un cambio y ese cambio a nivel de industria médica hay que validarlo, hay que hacer todo ese análisis para entender o para confirmar que no haya ningún riesgo luego al producto como tal que se está elaborando en la empresa. Entonces, toda esa información también es parte de la trazabilidad que hay que revisar y que se tiene que tener esa información. Entonces, ¿cuál es la trazabilidad hacia atrás? Es de quién se reciben los productos, en este caso las materias primas, qué se ha recibido, cuándo se ha recibido, qué se hizo con los productos y cuándo se recibieron también, que es la misma parte de arriba que se ha recibido. La trazabilidad del proceso, la interna, que es lo que se tiene que hacer también a nivel de este elemento, es cuando los productos se dividen, cambian o mezclan, cuando se hizo eh, ese proceso como tal, qué es lo que se creó con esa materia prima y cuánto se utilizó también de ese producto, a partir de qué se crea, cómo se crea y cuándo, identificación del producto final. Esto es ya que tomamos las materias primas, entendemos toda esta información que viene en el cuadro rojo. Luego se utiliza esa materia prima, se transforma, se corta, se pega, se moldea, se hace toda esa información y cuando hicimos toda esa transformación tenemos que entender todo lo que se hizo, cada paso que se hizo, quién lo hizo, cómo se creó, en qué momento se creó. Toda esa información es parte de esa trazabilidad y ese seguimiento que hay que hacer. Y por último, la trazabilidad hacia adelante es a quién se entregó ese producto ya finalizado, qué exactamente se vendió y cuándo se vendió. Esos son partes esenciales o generales que hay que conocer dentro de la trazabilidad y dentro del elemento de seguimiento interno efectivo, pero hay muchas otras preguntas que también hay que revisar y responder. Entonces, alguna otra adicional podría ser cuánto se vendió. En este caso es cuándo se vendió. También cuánto puede ser, eh, cómo se vendió, o en este caso es cómo estaba empaquetado o cuál fue el empaque específico. Pero toda esa información es parte de las preguntas también que se pueden revisar y que hay que tener la información. Diferenciación individualizada de los lotes. Esto es que los lotes como tal, tenemos varios productos, ¿verdad? Tenemos un producto que es un catéter. Ese catéter se llama X. Y de ese catéter X hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esos 6 los hacemos en un solo día y con estos mismos procedimientos. Entonces, esa cantidad de unidades que realizamos de la misma forma que realizamos en un momento dado, tienen un lote específico que se le coloca por la empresa. Y se realizó también una misma línea. Entonces, a eso que se hizo con un mismo personal, con una misma línea, que se realizó el mismo día, que tiene características semejantes, un mismo producto se le va a agregar un lote igual. ¿Por qué? Porque en el caso de que sea retirado, entonces se va a entender o se va a revisar esa información y se va a entender que de ese lote específico, 1, 2, 3, 4, se realizó el producto X y se realizaron 6. Y de esos 6 se puede ir incluso a sacar los otros, digamos que tenemos solamente uno malo, y se puede ir a revisar a nivel
de los clientes, dónde están los demás y traerse todos, porque encontramos un error en uno, entonces tenemos que investigar todos. ¿Y por qué se hace eso? Cuando pasan estas situaciones de algún error o algún problema, algún defecto en un producto que salió a nivel ya de mercado, porque como los demás se realizaron con las mismas condiciones, esto se tiene que investigar a nivel general del lote como tal. Ujú. Eh, y de esta forma lo vamos a poder identificar de forma rápida, de forma sencilla, y vamos a poder retirar todo el producto que se haya elaborado con las mismas condiciones. Ujú. Y también importante acá mencionar que el uso del sistema de inventario, como lo es pues, el PEPS, que es primero entra, primero sale, así como el proceso por lotes, que este es la importancia de poder identificar por lotes los diferentes tipos de productos que se realizaron bajo las mismas condiciones, sirven para poder hacer esa retirada y recuperación eh, y, pues, y que ese proceso sea más eficiente. Luego, ¿cuál es el mantenimiento adecuado de registros? Es un requisito indispensable o importante de un plan de rastreabilidad, es decir, de un plan que para rastrear un producto como tal, para esto, para poder lograr esa rastreabilidad, se necesitan que todos los registros sobre el origen de un producto sean fáciles de acceder y estén también bien documentados. ¿Por qué? Porque si se va a utilizar una información que se documentó para un producto y esa documentación está errónea o alguien falló, escribió un número incorrecto y no se puede leer, entonces ya no se puede hacer ese rastreo del producto. Entonces, por eso a nivel también de industria médica existen controles para revisar esa documentación. Existen estándares para que la forma de corrección o la forma de documentar sea siempre, esté siempre alineado, o sea estándar como tal. Y que si hay algún tipo de error, porque muchas de las documentaciones todavía son manuales en diferentes industrias, si hay algún error, entonces que esa corrección sea legible, sea se entienda cómo se corrigió y cuál es esa corrección como tal, y que si cualquier persona lo va a leer, entienda, ok, este es el error, bueno, aquí está la información correcta. Ok, aquí este número no se entiende bien, entonces alguien de calidad revisó este documento y pidió que se hiciera la corrección porque este número no se sabe si es un 2, un 3 o un 4. Entonces, toda esa documentación también tiene que tener un control de revisión como tal, de inspección. No solo cuando se hacen revisiones o inspecciones a nivel de industria, no solo se hacen en los productos, también se hacen en la documentación, precisamente para esto, para poder en cualquier caso, ya sea defectos o incluso nada más para ver qué se hizo bien, se pueda encontrar, se pueda revisar la información de cualquier producto, aunque sea que se hizo el año 2000, y entender claramente la información con que se hizo, las materias, quién lo hizo, etcétera. Todo lo que ya hemos visto que viene como parte de la trazabilidad. Y por eso la documentación y los registros son sumamente importantes y también se hace ese seguimiento de que esté bien documentado, que esté bien registrado todos los datos. Luego, comprar a proveedores con garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes programas de aprobación de proveedores. Este es uno general, que es el PAP, para tener una garantía de que, o tener confianza, podemos decir, de que un proveedor cumple con todos los requerimientos que una
industria de dispositivos médicos exige, que también tiene la parte de buenas prácticas de manufactura, que también si estamos hablando de la parte agrícola es el BPA, específicos, y que tienen la finalidad de comprobar que todos estos proveedores sigan, como les indiqué, los requerimientos estándares que exige la industria médica. Entonces, estos son a nivel general de lo que se solicita en un proveedor, digamos que programas generales, pero a nivel de industria médica también las empresas desarrollan sus sistemas específicos donde hacen toda una revisión para poder ingresar a cualquier proveedor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen un sistema donde indican este proveedor, el proveedor XYZ, cumple con esto, esto y esto, y por eso lo vamos a certificar, podríamos decirlo así, como proveedor de nuestra empresa. Y se le hicieron estas auditorías y por eso es que estamos diciendo que cumple con todo esto. Entonces, cuando se va a hacer alguna compra a nivel de el departamento de compras hablando de una empresa de dispositivos médicos, ellos tienen que ir a ver en ese sistema cuáles son los proveedores que están aprobados. Y de esos proveedores son los únicos que pueden hacer las compras. ¿Por qué? Porque todo es regulado. Toda industria médica es regulada. Entonces, desde la materia prima que se compra hasta los proveedores, todos tienen que estar revisado, confirmado y se tuvo que haber hecho las revisiones específicas para entender, para confirmar que ese proveedor y esa materia prima sea adecuada y cumpla con las especificaciones establecidas. El link no está funcionando, pero este link es es como los requisitos generales de un programa de proveedores. Pero como les comenté, en un programa de proveedor o en un sistema a nivel de industria médica, lo que vamos a ver es, y lo podríamos ver así, un sistema es como una plantilla donde indica este proveedor o los proveedores tienen que cumplir con este estándar, con este estándar. Viene toda la numeración, viene el detalle, la descripción y puede hacerse como un registro donde se vea cuáles fueron esas revisiones, en qué momento se hicieron esas revisiones, las auditorías que se realizaron, fecha, firma, quién fue el auditor, por ejemplo, y todo eso para cumplir con los estándares que está pidiendo la empresa. Ok, ¿cómo llevar a cabo la selección de proveedores según ISO 9001-2015? Entonces aquí ya podemos ver el ejemplo. Tenemos que, podemos tener algo a nivel general donde vamos a ver cuáles son sus especificaciones que establece la empresa y como les comenté es como un tipo checklist. Entonces el éxito del que disponga una organización se va a encontrar muy relacionado con la cadena de suministro, que eso es lo que está relacionado con el tema de los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores es los que nos van a dar esos suministros para poder realizar el producto de la empresa. Entonces, por eso es que la forma, la manera en que se inspecciona, se audita y se verifica que ese proveedor esté correcto y cumple con todas esas especificaciones también es muy delicado. Y a nivel de calidad, todas esas revisiones también se realizan y forman parte de el tema del cumplimiento con la calidad del producto. ¿Cuáles son algunos factores claves para la selección de proveedores? Tenemos el costo total, también denominado el precio, es uno de los puntos claves. Esto es lo que exige a nivel general una empresa en cualquier tipo de industria, no necesariamente tiene que ser en industria médica porque el costo y el precio va a ser importantísimo, pero también es importante que hay otros factores que revisan eh, para escoger la escogencia de un proveedor, por ejemplo, que tengan suficiente abastecimiento, que si necesito 1000 unidades de esta materia prima, ellos tengan esa posibilidad o tengan esa capacidad
para poder entregar el producto. También que la forma en que se adquiera sea sencilla. Por ejemplo, si tengo que comprarle a este proveedor y este proveedor le tiene que comprar a dos proveedores más para poder darme el producto, eso no es algo eficiente. Entonces tiene que ser, se busca también que sea directa, que sea fácil, que, que no sea tan lejos. También la ubicación también es importante. Y por lo general hay una relación directa entre el costo de un producto o servicio y su calidad. Entonces, tenemos que ver todo este tema de ubicación, de precios, de que sea directo, que no se abastezca cuando necesitemos la cantidad que requeramos, pero también, por supuesto, la calidad. Eso es importantísimo. Y la calidad lo vamos a ver en todas las áreas en una empresa. Entonces, a nivel de proveedores también tiene que cumplir con la calidad, es decir, con las especificaciones establecidas por el cliente. Y en este caso, ¿quién va a ser el cliente? Pues nosotros como empresa, porque estamos adquiriendo el producto o más bien el servicio de la empresa, que en este caso sería el proveedor. Y luego, creer en las habilidades potenciales de un proveedor contribuye una confianza vital para las relaciones a largo plazo. Entonces, por supuesto, hay que tener buena comunicación, buen servicio a nivel de mutuo. Es decir, ellos me van a dar un servicio, pero a nivel de industria también tengo que tener buena comunicación con ese proveedor para decirle qué cantidad requiero de tal materia prima y cuándo lo requiero y el tiempo necesario para que ellos lo puedan trabajar y puedan darnos en el tiempo requerido, que esto es justo a tiempo, ¿verdad? Entonces, todos estos factores son claves para poder seleccionar un proveedor. Y luego la documentación sistemática. Entonces, que a nivel de norma, en este caso la norma ISO, hay un eslogan que se menciona, que es: hago lo que digo, escribo lo que hago y lo que hago es lo correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que se está realizando, y voy a dar el ejemplo a nivel de manufactura, que lo que yo estoy realizando, el proceso que yo estoy realizando, como yo lo hago, es como yo lo voy a venir a encontrar en el documento que yo tengo a la par, que yo conozco y que también puedo mostrar o leer en cualquier momento. Y que eso va a estar alineado. Lo que hago, lo que estoy ejecutando, de lo que estoy diciendo que hago y de lo que está a nivel documental. Entonces, todo aquello que se lleve a cabo en una empresa u organización debe quedar por escrito. ¿Por qué? Porque si no hay nada escrito, no hay un respaldo. Y si eso no existe, o sea, ese documento como tal es como si lo que realicé nunca existió. Entonces, siempre lo que hago va a estar registrado y eso que está registrado yo lo puedo indicar. Y solo de esa forma puedo decir que se realizó. Si no, sea lo que sea, un proceso, eh, una revisión, una inspección, un, un control, si no está en ningún lado, por más que la empresa diga o la persona diga, es que yo sí inspecciono esto, pero no hay un registro de que se diga que se inspecciona eso, esa inspección no existe. Entonces, siempre documental, siempre registros. ¿Alguna duda hasta acá? Que entonces continuamos con el recall, que es el tema que nos faltaría. El recall a nivel de industria médica, que es como, esta es porque está como una palabra en inglés, pero si lo decimos en español es como un retiro es un retiro del mercado como tal, pero el recall, si lo vemos como la palabra, es como volver a llamar, ¿verdad? Entonces, ya hice una llamada, pero esa llamada no me funcionó, entonces tengo que volver a llamar. Por eso se llama así. Pero a nivel
Digamos que estándar, lo que significa hacer recall es que se hace un retiro del producto del mercado. Y cuando se hace un retiro del producto del mercado del cliente, esto a nivel de industria médica es como de las cosas más graves que pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque significa que algo falló, algo sumamente grave falló y que es algo puede ser algo sistemático y entonces se deben hacer un retiro de X lotes, de todos los lotes o de todo un producto. Va a depender claramente de lo que se esté encontrando, el defecto que se esté encontrando. Pero es una de las cosas más graves porque, por supuesto, primero la calidad, si se encuentra un defecto y hay que hacer un recall, pues hay que hacerlo, pero un recall siempre se ve a nivel de mercado, a nivel de otros clientes, a nivel general de industria médica, se ve como algo peligroso, como algo de miedo, como qué pasó, qué tiene ese producto. Y si ese producto está mal, este otro producto que es similar de esa misma empresa, puede que esté mal. Entonces genera esa como desconfianza. No es que siempre suceda así, pero usualmente cuando se escucha la palabra como tal recall, ese es el sentimiento que da. Entonces generalmente se producen cuando un producto presenta defectos que se desencadenan en riesgo real o potencial para los consumidores con posibilidades incluso de caso de la muerte. Y por eso es que les indico que usualmente cuando se escucha esta palabra causa esa intriga, ese como miedo, ese qué pasa, qué sucede, qué sucedió, por qué retiraron ese producto. Y por supuesto, hablando de industria médica, que retiren un producto porque tiene un defecto y tal vez ya sea un producto implantable, por ejemplo, ¿qué sucedió? Y esas personas, ¿será que algo les va a pasar? ¿Verdad? Entonces es todavía más peligroso porque son productos para uso humano, porque son productos para uso médico y porque a veces cuando pasan esos, no necesariamente el producto está sin uso, puede ser que ya lo utilizaron alguno que otro. Entonces, por esa razón es que es como peligroso, podríamos decirlo, o a las empresas no les gusta este término como tal, o que sucedan estas cosas en una empresa de industria médica. Pero son cosas que pueden pasar y lo importante es poder tener esa trazabilidad que ya mencionamos en el tema anterior para poder retirar ese producto, porque por supuesto, si algo se encontró, lo importante es la vida de las personas, es la seguridad de las personas. Entonces, el producto como tal, una vez que se encuentre con algún defecto, entonces se debe de sacar del mercado. Esto no va a pasar solo a nivel de industria médica. Un recall se puede realizar en cualquier otra industria, a nivel alimenticia, que algo pasó en una galleta. Entonces vimos que esa galleta con ese lote de materia prima se estaba venciendo muy rápido, entonces vamos a sacar todos, por ejemplo. A nivel de automotriz, de juguetes, que un juguete, por ejemplo, observamos que estaba dañado, que no funcionaba una batería o que la batería estaba explotando, que también es muy peligroso, podría ser. Eso también puede ser una causa de realizar un recall. Si quieren me dan un momentito nada más para colocar el cargador a la computadora y ya vuelvo. ¿Qué dice mi compu? ¿No sabe? Mi bolsa. Ahora sí.
Hay diferentes tipos de recalls, ¿verdad? A nivel de industria médica. Y esto va a depender de el nivel de peligro que plantee el defecto. A nivel de industria, a nivel de FDA, por ejemplo, y la CPSC, que es a nivel de consumidor, que es una comisión para el consumidor, para la protección del consumidor de un producto. Por estas dos industrias, que son de las más grandes, a nivel de FDA es la industria o el ente que regula toda la parte de industria médica, también de comidas, eh, y que es parte de, o está a nivel de Estados Unidos, de esta industria, pero como hay tantos productos que se venden en este país, la FDA entonces puede hacer intervención en diferentes lugares donde se encuentre cualquier industria que venda productos a ese país. Entonces, por estos dos, que son uno de los entes más grandes que regulan toda esta parte de consumidor, de productos como tal, existen estos tres tipos. El primero, que es clase 1, son los productos peligrosos o defectuosos que previsiblemente podrían causar problemas de salud graves o la muerte. Entonces, digamos que clase 1 es el peor. Luego, el clase 2 son productos que pueden causar un problema de salud temporal o que representen solo una leve amenaza de naturaleza grave. Y el clase 3 son productos que probablemente no causarán reacciones adversas a la salud, pero que violan las normas de etiquetado o fabricación. Entonces, ¿qué es lo que esperaría una empresa? Que si pasa un recall, porque estamos regulados, entonces hay que hacer toda esa investigación y el retiro de los productos, ojalá que siempre sea clase 3, si fuese el caso, porque una clase 2 o peor aún, una clase 1 es peligrosísimo y hay que correr, hay que sacar todo eso y hay que entender dónde están, y esperando que no estén ya en uso de, de los pacientes. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica, que se hizo una investigación del número de récord por categorías entre el 2007 y 2018. Y tenemos a nivel de diferentes industrias, por ejemplo, juguetes o juegos, ropa, equipamiento deportivo, belleza, cuidado personal, higiene, accesorios personales, automotriz, suministros eléctricos, mobiliario doméstico, electrodomésticos, suministros para césped o jardín. Como pueden ver a nivel de el número de recalls, estos son los años que vemos a nivel horizontal. Una de las industrias que más tenían afectación, si lo vemos es el celeste un poquito más clarito, al parecer es la parte de los juguetes, porque el equipamiento deportivo y la belleza son azul más oscuro. Entonces, los juguetes han sido retirados bastante, diferentes tipos de juguetes, porque pueden causar algún tipo de problema en los usuarios. Y para hacer un retiro de cualquier tipo de producto también existe un programa. ¿Por qué? Porque una empresa puede verse obligada a recuperar y retirar un producto cuando hablamos de recall. Y entre ellas pueden verse como que los consumidores sufran algún tipo de daño y por eso se está haciendo ese recall, o que simplemente se reciban quejas o reclamos. Entonces, ok, tenemos esta cantidad y según esta cantidad de quejas o reclamos y según nuestra documentación de calidad referente a quejas, a reclamos como tal, cuando accedemos a esta especificación o a este número, tenemos que hacer un retiro de productos para entender, investigar y revisar las acciones correctivas. Entonces también por esa razón se pueden hacer un retiro. Y luego también se puede hacer un retiro de algún producto cuando se detectan fallos en los datos obtenidos en los controles de calidad. Entonces, ¿qué puede ser? Que a nivel de manufactura se tenga una
una especificación de la cantidad de efectos por mes, por ejemplo, y que en ese mes o en varios meses, que usualmente se hace varios meses, ya se ha accedido esa cantidad de efectos. Entonces lo que usualmente el orden que se realiza es que se realiza un capa, se abre un capa, por ejemplo, y ese capa se abre o funciona para poder realizar una investigación y en esa investigación poder entender por qué hubo ese aumento y cuáles son esas acciones correctivas. Cuando ya esa capa no encuentra cuál es el problema y el problema sigue surgiendo mes tras mes, incluso algunas empresas a veces optan por retirar el producto, porque algo está sucediendo, no saben qué está sucediendo, pero como la calidad es primero, se tiene que hacer ese retiro para investigar el producto como tal, entender qué está pasando, hacer las correcciones efectivas o las correcciones específicas y poder volver a bajar ese número de efectos que podríamos decir, a el estándar establecido. Y ya cuando se hace esa disminución y se controla esos defectos, entonces se puede volver a enviar producto. Todo ese tipo o esas tres razones son las más comunes y las que se utilizan o las cuales son las causantes de hacer retiros de productos. Entonces es importante que al momento de crear un procedimiento efectivo, o todas estas, es importante para crear un procedimiento efectivo para el retiro de un producto de mercado. ¿Para qué? Para que no se presente la situación, para que se pueda retirar lo antes posible y que no cause ninguna repercusión el producto o ningún efecto adverso o peor aún, alguna muerte que no cause ninguna porque se detectó a tiempo, porque se hizo el retiro a tiempo, rápidamente, se reaccionó sumamente rápido y entonces no pasó para más. Y tenemos algunos ejemplos de retiro de producto. Por ejemplo, a nivel de PriceMart, se hizo una notificación de que había un producto contaminado, que era un hummus Pita Pal Original o original, más bien, el hummus La Tanda Black Bean, el hummus Sabra Classic y hummus La Tanda. Son marcas específicas que se detectaron problemas y entonces se hizo todo una retirada del producto. Entonces aquí podemos ver todo la noticia como tal para hacer esa retirada. Vamos a leerlo. En acatamiento a la resolución RV06-2019 de la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, PriceSmart de Costa Rica S.A., PriceSmart, cédula de persona jurídica número 300, sobre toda la cédula jurídica, informa a sus consumidores y al público en general sobre el retiro del producto Hummus, Vital, Pan, Hummus Sabra, todos los que les mencioné. Se advierte que por ninguna circunstancia se deben ingerir los productos anteriormente mencionados, por cuanto exige el riesgo de que sus productos con fecha de vencimiento entre el 21 de julio de 2019 al 17 de agosto se encuentran contaminados con listeria monocitogenes al encontrarse la bacteria en las instalaciones de la planta de producción, no en el producto final. Entonces, incluso para hacer esa retirada de productos tiene que haber todo un programa para lo que les mencioné, que sea el retiro lo más eficiente, es decir, lo más rápido posible, lo más ágil posible para evitar cualquier tipo de problema, sobre todo en la salud de las personas, del consumidor, del paciente, y
ese programa tiene que no solamente ser ágil, sino también la comunicación es sumamente importante para no crear precisamente lo que les indicaba, que usualmente cuando se escucha en recall la gente es como, wow, ¿qué pasó? Y se asusta. La comunicación tiene que ser sumamente efectiva y esa comunicación es parte del programa. Cómo se va a realizar la comunicación al cliente? ¿Por qué medios? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué se va a decir? ¿Cómo se va a decir? Y esa comunicación tiene que ser, por supuesto, real, ¿verdad? Tiene que ser clara, tiene que decir lo que es. No se puede ocultar información, no se puede decir en palabras bonitas que no, todo está bien. Entonces la gente sigue consumiendo el producto, por ejemplo, ah, no, pero ellos dijeron que lo van a retirar para revisar algo, pero todo está bien. Y entonces la gente tiene problemas por hacer ese consumo. Entonces la información tiene que ser, y la retirada tiene que ser ágil, tiene que ser rápida, pero la comunicación también tiene que ser ágil y rápida, pero tiene que ser real, tiene que ser efectiva, tiene que ser clara. Aquí tenemos otro ejemplo de un retiro voluntario de implantes mamarios texturizados y expansores de tejidos tipo Biocell y del fabricante Allergan. Y la información o la noticia lo que decía es que había un lote de producto de leche, bueno, esto es otro producto en realidad, de lote de producto de leche UHT entera en presentación funda de 1000 mililitros, afectado por contaminación química. Entonces, como pueden ver, el tema de las noticias, cómo se presentan a nivel así como general, siempre se ve como riesgoso, como de susto. Lo importante acá es no solo que las empresas de comunicación, las noticias, hagan ese llamado o presenten la noticia sin que la empresa haya dado su versión inicial, ¿verdad? O haya dado su comunicación oficial. La empresa debería ser siempre la que haga esa información, indique cuál es la realidad para que los pacientes o los consumidores puedan tener la información clara o puedan incluso estar tranquilos dependiendo del tipo de situación que se esté comunicando. Luego se tiene que tener o se debe tener una organización del equipo de retiro de producto en caso de alerta. Entonces, en el esquema se presenta un resumen del funcionamiento de un sistema operativo para la retirada de un producto. Este esquema que vemos acá es cómo se va a hacer esa organización para poder hacer toda esa retirada del producto. Y debe existir una relación de comunicación directa entre el presidente de la compañía y el coordinador de la alerta, así como una constante coordinación entre los departamentos, todos los departamentos de compras, ventas, almacén, distribución, todos. ¿Por qué? Porque la retirada de un producto requiere mucho trabajo y como les indiqué que tiene que ser efectiva, tiene que ser ágil, tiene que ser rápida para evitar cualquier situación grave. Todos los departamentos tienen que estar a cargo, desde que, por supuesto, el presidente tiene que estar informado, tiene que coordinar esa alerta, hasta todos los diferentes tipos de departamentos, relaciones públicas tienen que hacer la comunicación, tienen que ver cómo indicarlo, la parte de el departamento legal tiene que saber cuáles pueden ser las formas en que a nivel de ley puede que algo esté pasando. Entonces, si hay alguna queja y alguien tiene que presentar o va a presentar alguna demanda, entonces, ¿cómo reaccionar a esa parte? El departamento de calidad, ¿cómo va a hacer esos controles? ¿Cuál es la investigación que tiene que hacer? ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuál es la documentación como tal? Todos tienen que estar alineados, tienen que tener buena comunicación y trabajar en conjunto para poder realizar todo ese retiro de producto, que a veces no es solamente un lote, eso pueden ser 10, 20, 30 lotes, pueden ser a veces pues un lote de 100 unidades, hasta pueden ser de 1000 unidades, dependiendo del tipo de producto, dependiendo de si se hace en masa o no. Todo ese tipo de cosas van a hacer ese retiro o más difícil de realizar, pero siempre
puede ser complejo y siempre va a requerir todo un sistema, todo un programa donde las partes trabajen, colaboren, trabajen en equipo para poder hacerlo eficientemente. Y esa retirada también tiene que llevar todos los registros pertinentes. Por ejemplo, que entonces ya se hizo toda la revisión de la documentación, hicimos todo el tema de rastreabilidad, revisamos toda la trazabilidad del producto, sabemos que se vendió en este hospital, en este y en este, el hospital A, el hospital B y el hospital C, y esos productos o esos hospitales están en el país, en Japón, el otro está en Estados Unidos y el otro está en Costa Rica, y se vendió 100 unidades de cada uno. Ya, esa es la primera parte y por eso el tema de la documentación que mencionaba antes es sumamente importante. Pero ya se hizo esa primera parte. Ahora es cuando empiezo a retirar cada producto. Entonces empiezo el producto, por ejemplo, del hospital que esté más cerca. Entonces estamos en Costa Rica, vamos a retirar de una vez el tema, el producto en el hospital A, digamos que el de A era el de Costa Rica, y sabemos que son esos 100 productos, digamos que es un producto implantable. Entonces tenemos que ir al hospital y entender, ok, este producto con el lote X, con toda esta información, ¿dónde está? Entonces el hospital puede decir, ok, este como es implantable, tengo 95 que no he utilizado porque fue hace una semana que los compré, que los adquirí, pero estos 5 los coloqué en el paciente 1, en el paciente 2, en el paciente 3. Me falló por alguna situación, el cuarto, y el quinto ya lo iba a utilizar, pero ya no lo voy a utilizar porque ustedes me están comunicando que no debería hacerlo. Entonces, el paciente 1, 2 y 3 ahora se tiene que entender, revisar y ver con el hospital de qué forma y si es posible retirar ese producto también del paciente, porque es un producto implantable. Entonces, todas esas cosas, desde que se fue al hospital A, de que se adquirió, se entregó por parte del hospital a la empresa los 95 unidades del producto, esos registros, quién firmó, quién retiró, la firma del encargado del hospital, por ejemplo, y la firma de la persona que está retirando de la empresa, eso tiene que estar en un registro. Que se indique la cantidad exacta, las 95, por ejemplo, la fecha en que se retiró, todos esos registros también forman parte del programa y también son necesarios, son obligatorios tener como parte de la retirada de un producto. ¿Y por qué? Porque el mensaje que vimos antes, que lo que hago, lo documento y lo que digo deben estar alineados, es igual en esta parte del retiro de un producto. Todo lo que yo esté realizando también tiene que estar documentado. Si no se documentó, entonces no va a haber ninguna verificación de que verdaderamente se hizo esa retirada del producto. Y ahora también como parte de ese programa también se tiene que hacer un nombramiento del equipo de retirada. Y eso es todo el equipo que conforma ese, ese programa del caso específico de un producto X que se va a retirar del mercado porque tiene este y este efecto. Entonces se debe tener un coordinador también que debe conocer todos los aspectos del funcionamiento de la empresa, procedimientos específicos que tienen que ver con la calidad del producto, etc. Y el equipo también debe incluir, además del coordinador, personal de producción, el control de calidad, mercadeo, ventas, asesoría legal, relaciones públicas, así como otros departamentos si se considera necesario. Y se debe definir y asignar responsabilidades. Entonces, ¿quién, por ejemplo, es el encargado de que va a ir a retirar en persona el producto a tal lado? ¿Con quién va a ir? ¿Cuál es el alcance del retiro? Eso es parte de la información del programa que tiene que haberse definido con todas las personas
que forman parte del grupo o que fueron asignados para hacer esa retirada del producto. Se debe comunicar con la agencia regulatoria, se tiene que hacer una etapa de retiro, notificar a los clientes del hospital A, B y C, entonces tiene que indicar al encargado del hospital, este producto tal, tenemos que retirarlo por este y este motivo. Recolectar información y datos, recolectar documentos y evidencia, tener bajo control los inventarios del lote o los lotes afectados, es decir, dónde están, si los vendí, en qué lugares están y si los tengo en bodega, en qué parte de la bodega están, por ejemplo, y cuánta cantidad tengo y cuáles son esos lotes específicos. Disponer del producto defectuoso y documentar todo el proceso. Todo esto que se hizo, desde que se iba a hacer el retiro del producto, cuál fuera la persona a cargo, hasta disponer del producto defectuoso, es decir, ya que lo obtuve todo ese producto, dónde lo rechacé, cuándo lo rechacé, cómo lo rechacé o cómo lo scrapeé también. Toda esa información tiene que haber documentación. Ahora, ¿quién da la cara frente al retiro de producto en caso de alerta? El Departamento de Relaciones Públicas. Digamos que en toda empresa se va a tener un departamento, esto es a nivel de industria médica. Hay otras empresas como de otras áreas que pueden no tenerlo porque son empresas más pequeñas, pero en estas empresas de industria médica sí que tiene que haber un departamento de relaciones públicas por ese riesgo del producto, por que los productos van a uso humano, por la regulación, cómo está regulado la industria médica, por todo esto. Y este departamento, que es el encargado de hacer frente al retiro del producto, debe prepararse para aclarar todas las dudas en relación al retiro del producto a los medios de comunicación. Y este departamento debe apoyarse con asesoría legal. ¿Por qué? Porque hay muchas implicaciones que pueden ser posibles demandas y responsabilidad civil de la empresa y afectación a la marca. Que es, como ha sucedido algunas veces también, dependiendo del tipo de recall, la gravedad, etc. A veces también se ha tenido despidos de personas, de presidentes, etc. Entonces es muy grave y por eso es que no es que solamente el presidente va de la empresa, por ejemplo, y dice qué sucedió. Existe todo ese departamento que debe estar encargado de la comunicación como tal para ver de qué forma es la más correcta para hacer esa comunicación y estar asesorado a nivel de parte legal porque como les indiqué, cuando hay recalls, a veces dependiendo de la gravedad, puede que escale a diferentes circunstancias como posibles demandas, entre otras cosas. ¿Cuál es el proceso del retiro de producto en caso de alerta? Un plan por escrito de un retiro del producto, de un producto en el mercado, debe incluir procedimientos que describan los pasos que se van a dar y asignar la responsabilidad de dar esos pasos. Entonces, es lo que mencioné antes, que se debe asignar todo un grupo y se deben asignar las responsabilidades, pero ese plan no es que tenemos un primer recall, entonces vamos a crear nuestro procedimiento de la nada en este momento. Eso es demasiado ineficiente. Tiene que haber un procedimiento como en todo a nivel de industria médica, en todos los procesos. Esos procesos deben estar documentados. Por ejemplo, procesos de manufactura, que cada paso debe estar documentado, cómo se está realizando cada producto, cuál es el modelo y ese modelo cuáles son las diferencias, y eso también tiene que estar documentado. A nivel de retiros de productos también tiene que haber procedimientos que se deben seguir. Y algunas personas pueden ser asignadas a varias tareas, pero su rol debe estar previamente determinado. Esto es para ayudar a dar una respuesta rápida. Y los procedimientos pueden ser revisados y pueden ser mejorados, pero
en general deben incluir tienen que tener ciertos requerimientos que son a nivel general. Por ejemplo, notificación directa a los clientes cuando se exige acerca, por ejemplo, del alimento que se está retirando, incluida la forma de devolverlo o deshacerse del producto afectado. Esto es algo general que debe tener cualquier programa de retiro o cualquier procedimiento de retiro de un producto. Otra es la notificación pública sobre el peligro que presenta el alimento. Y esto es para proteger la salud pública, por supuesto. También tiene que tener comprobaciones de eficacia para verificar que el producto se retiró del mercado y cuál es la disposición adecuada del producto. Por ejemplo, mediante reprocesamiento, reelaboración, desviación hacia un uso que no presente ninguna inquietud de inocuidad o ningún riesgo en la salud. Pueden haber diferentes tipos de disposición, no necesariamente que todo se va a rechazar. Puede ser que nada más requiera un cambio de un producto como tal, de una materia prima o de un subensamble, porque ese subensamble tenía algún defecto y solamente era esta parte del dispositivo, o que se pueda retrabajar, es decir, vamos a pasar nuevamente por un proceso y ese proceso le va a hacer un acabado, por ejemplo. O lo más sencilla que sería también rechazarlo dependiendo de este tipo del defecto, del problema que se está detectando en el producto. Y se debe localizar el producto e identificar a los clientes como parte de ese programa, que es una de las cosas principales. Entonces, si hay una retirada de un producto, se deben identificar los lotes que hay que recuperar. Todo esto con la trazabilidad que ya se tuvo que tener, con la rastreabilidad que ya se tuvo que haber hecho también, para poder recuperarlos como tal. Y es necesario llevar correctamente los registros de los códigos y su distribución. Por eso, siempre el tema de la trazabilidad, toda la información, todos los códigos, que la documentación esté correcta, que esté legible, todo eso, por eso siempre es eh, que se lleva y que es tan exigido a nivel de industria médica. Y como parte de localizar el producto e identificar a los clientes, también debe haber una factura donde haya información clave. Por ejemplo, la dirección del cliente, el número de lotes específicos, la cantidad de producto adquirido, la solicitud de retirada realizada vía correo o por teléfono debe coordinarse con los agentes. Todo esto, ¿por qué? Porque la información de ventas, es decir, cómo se vendió, por medio de qué sistema se hizo esa venta como tal, es importantísimo. Todo ese registro para poder llegar al producto. Si yo se lo vendí al hospital A, ¿cómo sé que se lo vendí al hospital A? ¿Dónde está ese registro? ¿Dónde está todos esos registros a nivel del sistema? De cuándo lo vendí, de a quién se lo vendí y cuántos números de unidades vendí, cuánta cantidad de unidades vendí. Y por eso es que a nivel de ventas también hay todo un registro, todo un sistema que se debe tener para poder tener esa información al alcance. Y en dado caso que se tenga que hacer una retirada de un producto, poder encontrar la información fácilmente y poder hacer esa recuperación del producto. Y la revisión de la efectividad del retiro es la confirmación diaria de la cantidad recuperada en relación con el total inventariado. Entonces es que se hace todo ese programa, se hace la conformación del equipo, se ve el alcance, se ve la información de dónde fueron a parar los productos, se retiran los productos y luego se tiene que confirmar que se haya hecho ese retiro. Es decir, ok, voy a ir yo, bueno, en mi procedimiento dice que se tiene que hacer un inventario de todos esos productos, no que solo estén a nivel de sistema, es decir, no solo que en el sistema me dice que la persona tal fue al hospital A, B y C y que recuperó los 100 que vendí de cada hospital, por ejemplo. Y solamente 3 no vendió, pero porque estaban dañados. Entonces, ok, bueno,
Ahora se tiene que constatar a nivel físico y no solo del sistema que eso se ha sido. Entonces se pueden ir a hacer inventarios, por ejemplo. Se puede ir a hacer un chequeo. Se puede ir a bodega y hacer toda esa verificación a nivel real como tal. Y se habla de diariamente, ¿por qué? Porque a veces los productos no es que, ok, vamos a hacer esa recuperación, entonces llegaron todos el martes al mismo tiempo. No, puede ser que los del hospital A, como eran de Japón, por ejemplo, entonces llegan hasta eh, dentro de 20 días. Y el hospital B llegan dentro de 30 días, porque era en China también, bueno, lejano. Y en esos 30 días van a ir poco a poco porque incluso algunos ya se habían vendido a los clientes. Digamos que no eran implantables, solo que eran de uso eh, diario, no sé. Los clientes se los llevan para sus casas y entonces los clientes como en cuanto les va llegando la información, que no todos ven las noticias o que no todos son fáciles de localizar, que el hospital se le perdió el número de teléfono alguno, por ejemplo. Entonces, nunca es así de sencillo y entonces a veces se van recuperando poco a poco esos productos y entonces esa recuperación poco a poco se tiene que ir revisando, se tiene que ir confirmando, ok, dice que ya localizamos a este cliente y este cliente me va a dar el producto que le vendimos en 3 días. Entonces, cuando llegue ese producto, que vamos a revisarlo, si es, coincide con mi sistema, coincide con el lote que indiqué, ok, listo. Hacemos la revisión, hacemos la verificación y hacemos, por ejemplo, el check de que está cumpliendo. Ese es el tema de la revisión de la efectividad del retiro. Es decir, si se está recuperando, se está haciendo correctamente y cuántos llevamos, cuántas unidades llevamos. ¿Cuáles son algunas consecuencias directas de una campaña de retiro? Deterioro de la relación con el cliente y de su imagen, la imagen de la marca, por decirlo así, de la empresa. Por eso es que se busca que estos recalls nunca sucedan y por eso es que la calidad debe ir desde la fuente, es decir, desde la manufactura, desde la materia prima, desde la forma en que empaco. Todo eso debe ser desde la empresa como tal y que no sea que un defecto lo encontremos hasta que llegue el cliente. Eso es lo último que se espera. El coste del transporte logístico para recuperar las no conformidades es sumamente grande, por lo que les indiqué que puede ser que el producto llegó iba para China y terminó en Japón porque el hospital algo sucedió o que al final lo iba a vender aquí y lo vendía al otro lado, entonces eso se distribuyó por otros hospitales, ¿verdad? Entonces puede estar en diferentes países, en diferentes localidades y dependiendo del producto, digamos que en una industria médica que es de consumo y llegó al cliente 1, 2 y 3 y ese cliente, digamos que era una galleta y se lo comió y está mal, entonces el coste no solo del transporte logístico, sino a nivel general es gigante. Reorganización de los flujos de productos, diferenciar entre las nuevas referencias y los productos de reemplazo. Todo ese coste para poder hacer la reorganización, si fuese el caso en que requiere un retrabajo, requiere un reproceso del mismo producto y ya lo puedo lanzar, todo eso es un coste también muy elevado. Luego el reciclaje o destrucción de los productos recuperados, la destrucción como tal o incluso el reciclaje también puede que tenga un costo elevado porque es algo que no está dentro del presupuesto, porque es algo adicional, porque son eh, procesos adicionales a los que ya están presupuestados a nivel de la empresa como tal. Entonces, claramente va a ser un costo mayor. Luego, producción con pérdidas de los productos de reemplazo. Entonces, si tenemos que cumplir con la demanda, que eso es parte de lo que se requiere por parte de una empresa, es cumplir con la demanda que exige el cliente. Eh, Ahora se perdió todo ese producto que tuvimos que retirar y desechar, por ejemplo, y ahora se tiene que reemplazar, se tiene que dar el producto nuevamente y en buen estado, por supuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo ese que ya había realizado se rechazó, se perdió, es todo ese monto invertido
en esos productos y ahora se tiene que volver a realizar el producto y ese producto no se va a vender, ¿verdad? Se va a entregar al cliente. Bueno, se puede vender por supuesto, pero se tiene que también cumplir con la demanda del cliente que ya no está teniendo el producto que se había comprado anteriormente. Y repercusión del cambio de planificación de entrega en los plazos de entrega. Entonces, eso está como redundante, pero es que ya se tenía una planificación de las entregas a los diferentes sectores y entonces tiene que hacerse una reorganización porque ya las entregas del mes de enero ahora se trazaron para el mes de febrero o porque este que estoy realizando adicional me está afectando la producción de otros productos, entonces tiene que haber toda una reorganización para poder cumplir con incluso con otros productos que sí estaban buenos. Entonces es algo este trabajo es algo gigante, el costo que conlleva es sumamente elevado por todo lo que requiere, por todo lo que implica y por supuesto entonces el objetivo es nunca tener que llegar a hacer un recall. ¿Cómo reaccionar ante una campaña de evolución de productos? Plantéese las preguntas correctas. Por ejemplo, ¿cuál fue la causa de la falta de calidad? ¿Qué magnitud y gravedad tiene? ¿Tiene alguna repercusión en el paciente? O las tres primeras razones por las cuales retirar un producto que vimos. Esas son las que hay que revisar para ver si es clase 1, clase 2, clase 3 y cuál, por supuesto, tiene que ser la reacción. La reacción, no por ser clase 3 entonces vamos a ir todo lentos, ¿verdad? Ojalá. Y lo que se busca es que siempre sea ágil, que sea rápida. Pero por supuesto, si sabemos que es de clase 1 que puede causar la muerte en un paciente, eso es, o sea, ni pensarlo, es correr ordenadamente, por supuesto, pero retirar ese producto en la brevedad posible. ¿Qué información hay disponible? ¿Es fiable? ¿Cuáles son las consecuencias actuales y posibles? Todo esto hay que ir revisando y respondiendo. ¿Cuáles son los medios necesarios y disponibles para detener la crisis? ¿Cómo reaccionan los clientes ante la crisis y los medios de comunicación? Todo esto se debe revisar y responder por parte de la empresa cuando haya un posible recall. Y este es un ejemplo de un diagrama de flujo sobre el plan de recuperación de alimentos defectuosos. Entonces, este es un ejemplo de un alimento defectuoso. Recordemos que a nivel de industria médica podríamos decir que es una recuperación de un catéter, por ejemplo, defectuoso. Entonces, se hacen unas evaluaciones preliminares del producto, se revisa cuál es el peligro potencial. Si hay un peligro potencial, entonces se recoge la información con ayuda del comité de recall y se evalúan los riesgos potenciales para la salud. Y si no, se maneja el servicio al cliente como una queja habitual. Entonces, una vez que el peligro potencial se haya detectado, se revisa si se debe hacer un recall. No, si no se debe de hacer, entonces se libera el producto y se mantienen registros, se hacen registros por eso. Y si hay que hacer un recall, entonces todo el programa, todo lo que ya revisamos, informar a la dirección general de la empresa, notificar a la agencia reguladora, definir clase de recall, si es clase 1, clase 2 o clase 3, luego quitar o colocar en cuarentena el producto, quitar o recoger y la terminación del recall. Si sí es publicar el reporte final y si no ha terminado todavía, entonces seguir realizando controles de eficacia. ¿Cuáles son algunos puntos claves de este tema de recall? Es que es mejor prevenir las situaciones que resolverlas. Como ya les comentaba, ya vimos todo el alto costo, demandas, hasta quiebra de una empresa, eh, por supuesto la salud de los pacientes, todo este tema, lo mejor es evitarlo. Y entonces la calidad es desde inicio, desde manufactura, desde materias primas, desde empaque, desde todas las áreas que conforman o que son parte de la elaboración de un producto de industria médica. Entonces, evitemos.
cumplamos con todas las especificaciones de calidad, cumplamos con las inspecciones, realicemos la documentación correctamente, hagamos esas inspecciones correctamente para evitar todo este tipo de situaciones. ¿Y cuál es la conclusión? Que pese a los continuos avances en sistemas de control y aseguramiento de calidad de los productos, siempre hay o sigue siendo frecuente campañas de seguridad para el retiro de productos defectuosos en el mercado. Y esto evidencia la importancia del estudio de esta temática, tanto en el ámbito empresarial como académico. ¿Para qué? Para que haya modelos, para que se desarrollen modelos y metodologías que permitan involucrar a todos los partes de una empresa, desde el diseño, transformación y movimiento de productos, para que hayan estrategias coordinadas para disminuir los riesgos de ocurrencia de productos defectuosos o inseguros en el mercado. Entonces, volvemos al mismo tema que vimos anteriormente, que ahora todo el tema del control de calidad, ahora y bueno, siempre debería ser así, pero tiene que ser esencial para evitar todo este tipo de situaciones. Y aunque la gestión de la calidad tradicional logra identificar problemas de diseño y producción, generalmente no prevé los posibles fallos en el mercado. Porque entonces es importante reforzar e implementar nuevos tipos de estándares que garanticen la calidad del producto a lo largo de la cadena de suministro y el ciclo de vida del producto, para evitar retiros de productos de mercado. ¿Y por qué vamos a evitar esos retiros de productos de mercado? Porque esos retiros significan una falla a nivel de calidad del producto. ¿De dónde viene esa falla de producto? No importa en términos de qué es más importante o qué es menos importante, si viene del empaque o que se viene del producto. Toda la, todo el flujo del proceso, desde inicio hasta el final, tomando en cuenta hasta el transporte, es parte de el producto del ciclo de vida de ese producto o del ciclo también de producción de ese producto, y por tanto todo ese flujo debe ser controlado y debemos tener controles, estándares, controles de calidad para evitar que un producto llegue a nivel de el cliente en malas condiciones o con problemas de calidad. Amy, ¿alguna duda hasta acá? Ok, vamos a ver, no voy a devolver nada más porque esto ya sería lo último que estaríamos viendo con la conclusión, pero había un video por acá que quería confirmar que no sirve el del todo, y si no se los estaría compartiendo entonces como donde vemos la presentación. Entonces nada más se comparte ahí el video para que lo puedan ver por aparte. No, no está viendo. Entonces lo voy a subir donde se ve la clase, donde se ve la presentación, para que se pueda ver ahí. Y este video, nada más para recordarles, es un tema de la trazabilidad. Entonces, para que puedan tener este ejemplo. Ahora sí, si no tienen ninguna duda, esto sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Amy, por conectarse. Buenas noches.